Hey, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos nueva colaboradora. Va a ser un pelín más teórico de lo habitual, quizás, pero yo creo que os va a gustar. Lo mismo que dije con Javi, no es fácil grabar este tipo de vídeos, más si no estás acostumbrado. Así que muchas gracias por la aportación. Os recuerdo que estáis todos invitados a hacer lo mismo. Por cierto, podéis contactarme sin problemas en la descripción. Suelo dejar bastantes formas. Nada más, os dejo con ella. Muy buenas, mi nombre es Blanca y os voy a contar un poquito, pues, lo que me ha apetecido para aportar mi granito de arena en este canal. Antes de nada quiero decir que no soy experta del tema de que voy a hablar, simplemente tengo interés y curiosidad y espero que también pues os lo genere a vosotros con lo que os cuente. Creo que, bueno, todos sabemos que existen muchas teorías psicológicas que no solo tratan de explicar cómo nos comportamos, por qué lo hacemos así e incluso va más allá e intentan hablar pues de la estructuración de nuestra personalidad, que es algo que pues me parece muy interesante. Es por ello por lo que os vengo a hablar de la teoría del análisis transaccional, también conocido con el nombre de PAN, las siglas PAN. Fue desarrollada por Verne en los 50, simplemente como dato por si luego queréis investigar un poco más. Y bueno, también cabe destacar que todo lo que he podido aprender de esta teoría y que os voy a contar ha sido extraído del siguiente libro, que fue uno de los primeros ensayos de psicólogos españoles tratando de, pues eso, hacer un manual sobre esta teoría incipiente en aquellos momentos. En este manual, entre otras cosas, lo que se hace es no solo sintetizar la teoría, adaptarla pues a un público que quizá no esté al mismo nivel o le pueda costar entender X tipos de cosas, y luego también han realizado en torno a esta teoría aplicaciones prácticas, ¿vale? No solo para nuestro día a día, sino también para empresas y también para psicólogos para sus terapias. Entonces pienso que es un manual muy, muy, muy completo. Ok, pues vamos al lío. Verne considera que, bueno, en nuestra estructura de la personalidad nosotros estamos conformados por tres estados, ¿vale? El estado del niño, el estado del padre y el estado del adulto. De ahí a las iniciales que son mencionadas antes, PAN. Yo creo que es bastante intuitivo, antes de que os explique a qué se asocia cada estado, reconocer a personas con un estado del niño muy desarrollado, con un estado del padre muy desarrollado o con un estado del adulto muy desarrollado. Por ejemplo, creo que todos conocemos a aquellas personas que son carpe diem, emociones a tope, libertad, no tengo expectativas reales en la vida, no tengo objetivos, reclamo mis derechos, me manifiesto, soy todo emociones, soy todo impulso. Ahí estaríamos hablando de una persona que, si tiene esa tendencia, pues siempre tendría un estado bastante desarrollado de lo que es el niño, ¿vale? Si, sin embargo, estamos ante una persona que es muy crítica, que está muy asentada, que siempre toma las decisiones en base a su razonamiento, que justifica todo, que debate, que analiza, entonces estaremos ante un estado muy desarrollado del adulto. Y finalmente, si estamos ante aquella persona que no se sale de las normas, de los rituales, que es estricta, que no se emociona, que muchas veces, por ejemplo, no, yo qué sé, no sé, parece que los esquemas no le permiten ser feliz, o que mima mucho, que sobreprotege a los demás, estaremos hablando de un estado del padre muy, muy desarrollado. Bien, pues una vez habéis ubicado, ¿no?, a todo este tipo de personas que yo creo que todos conocemos o incluso que os habréis sentido reflejados, os voy a decir realmente Verne cómo dice que se constituyen esos estados y realmente a qué se refieren, ¿no? Vale. Estado del niño se constituye en la etapa más temprana del ser humano,
viene directamente influenciado por nuestros padres, es decir, por el comportamiento que tienen nuestros padres hacia nosotros en esos primeros años de vida, y es donde se produce todo el desarrollo de los impulsos y de las emociones. Es decir, estoy enfadado, estoy triste, estoy contento, me enfado, tengo odio, tengo miedo. Ahí se genera todo eso. El estado adulto va acompañado a esa fase donde el ser humano es capaz de tener su propia opinión, es decir, de tomar sus propias decisiones, de razonar, de planificar, de estructurar, de analizar, de justificar, ¿vale? Todo eso va a constituir el estado del adulto. Por otro lado, el estado del padre diría que está conformado por dos grandes grupos, ¿no? El primer gran grupo del estado del padre, digamos que podría ser todo aquello que se nos ha infundado, que se nos ha tomado como reglas y como obligaciones, que se nos ha impuesto. Esta parte del estado del padre acusa, riñe, incluso castiga, ¿vale? Es estricta, sigue un patrón. Sin embargo, luego hay otro gran grupo, por la parte del padre también, que es aquel que cuida, que mima, que sobreprotege, que aconseja, que ama, con el que es cariñoso y tiene un gran vínculo. A esa parte más crítica del padre se le denomina padre crítico, y a esa parte más mimosa, más cuidadosa, se le llama padre nutricio. En el estado del adulto realmente no existe ningún tipo de subdivisión, es decir, el adulto engloba totalmente la razón, pero en la parte del estado del niño también tendremos dos tipos de niño, que seguramente estéis distinguiendo ya. Os he hablado sobre todo de la impulsividad del estado del niño. Ahí estaríamos hablando del niño natural o libre, es decir, actúa sin influencia alguna. Sin embargo, también os he hecho referencia a que este estado se ve muy influenciado por los padres. En caso de ser un niño influenciado, en ese momento sería un estado que se conoce con el nombre de niño adaptado, ¿vale? Que ante las normas y las imposiciones o bien actúa con rebeldía o bien actúa con sumisión. Vale, y ahora vamos a ver un poco cómo es la interacción de estos estados. Muchas veces en análisis transaccional se produce lo que se llaman invasiones o bloqueos de unos estados con otros. Por eso en una misma situación, muchas veces hablando con una persona en la misma conversación, nos puede dar respuestas de adulto, de niño o de padre según la posición que le esté conviniendo en ese momento y en base al estado al que tú estés respondiendo. Esto también se conoce con el nombre de contaminaciones de los estados, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de contaminación del estado podría ser, ¿no? Sobre todo, se tiende a hacer todo con la mano derecha y eso es ahí, ¿no? Eso es así. Entonces, eso es una contaminación por parte del padre al adulto, es decir, la tendencia a la derecha, y no me refiero políticamente hablando. Otro tipo de contaminación por parte del padre al adulto, los típicos refranes y frases hechas, las cuales pues a veces vienen bien pero otras no tanto, como por ejemplo, dime con quién vas y te diré quién eres, es decir, me estás insinuando que si yo voy por ejemplo con gente que se droga, que bebe o que lleva un tipo de vida que quizá no es la que se debería llevar, se entiende que yo también lo voy a hacer simplemente por el hecho de ir con esas personas. Otro tipo de contaminación también bastante común se conoce con el nombre de ilusiones, y es cuando se producen contaminaciones del niño, ¿vale? Por ejemplo, aquí os dejo un texto donde, bueno, como podéis ver, sobre todo la mujer ha tenido que sufrir esa idea de la existencia de un príncipe azul. Como a ti te han ilusionado y te han prometido con la existencia de ese príncipe azul, tú estás en su búsqueda. Lograremos descontaminar ese estado dándonos cuenta de que el príncipe azul, o sea, de que yo no he encontrado al príncipe azul no porque no exista, sino porque es una ilusión que se me ha infundido. Y así consigo descontaminarme y eliminar ese juicio que se me había impuesto.
Os he mencionado al introduciros esto que también existen bloqueos, ¿vale? El bloqueo es algo más heavy, por así decir, porque lo que sucede es que se bloquean todos los estados excepto uno, ¿vale? Se excluyen el resto de estados y solo queda uno. Entonces esto da lugar a unas personalidades bastante extremistas y personas bastante extremistas, sea el estado que sea, ¿vale? Por ejemplo, creo que si habéis entendido un poco lo que os he estado explicando sobre qué es cada estado, si estamos hablando de una persona a la que se le ha anulado el estado del niño, el estado del adulto y por lo tanto es extremadamente padre, lo único, podríamos estar hablando a niveles extremos de un fanático religioso, es decir, una persona que solo actúa por el dogma, por sus creencias, por mandamientos, digas lo que le digas, te va a responder con refranes, con su ideología, con sus creencias. Son personas que son incapaces de salir de su doctrina y del adoctrinamiento, entonces no ven más allá de la religión en este caso, ¿vale? Lo mismo sucede si se bloquea el padre y el niño, también tendríamos otro bloqueo, ¿vale? Y nos quedamos con un adulto extremista. ¿Quién puede ser un adulto extremista? Pues todos los investigadores y genios a lo largo de la historia. Es decir, esas personas han estado sumergidas en un ecosistema de conocimiento y de razonamiento del que pues muchas veces se olvidaban de sus familias, se olvidaban de quizá relacionarse, de no expandir el resto de sus habilidades sociales y muchas otras que pueden tener, y en definitiva de no relacionarse y regirse solo por la razón y el conocimiento, de no disfrutar, de no liberarse, de no sentir, ¿vale? Y ya si hablamos de lo que sería el niño extremo, es decir, con bloqueo del padre y el adulto, digamos que es una persona que por las circunstancias de su infancia no tiene construido ni un padre ni un adulto. Esto implica directamente que va a ser un psicópata. Solo es capaz de huir y de atacar. En definitiva, es puro instinto. Visto esto, en este libro existen muchos ejercicios, están bastante guays, la verdad, porque ayudan también a entender bastante la teoría y a darnos cuenta también de las personas de las que estamos rodeadas y de cómo son. Hay unos ejercicios donde aparecen, bueno, pues algunas conversaciones y tienes que especificar cómo, a partir de qué estado del yo se está comunicando esa persona. Muchas veces el estado que utilizamos para comunicarnos en estas situaciones reales, tal y como aparecen en el libro, dependen mucho pues, del contexto y la situación personal en la que nos encontremos y cómo se está desarrollando el proceso de comunicación. Es decir, para todos los estados hay enfoques positivos y enfoques negativos. Puede existir, es decir, cuando yo os hablo del padre crítico, no es un padre malo, por así decir, ¿vale? Viendo lo que se entienda por malo, pero ese padre crítico puede tener un enfoque positivo o puede tener un enfoque negativo, al igual que un niño natural puede tener en un momento concreto un enfoque negativo, pero en otro momento un enfoque positivo, tal y como se puede ver en el vídeo. Genial, ya sabemos qué son los estados de nuestra personalidad y ahora vamos a saber por qué a esta teoría se le conoce con el nombre de análisis transaccional, ¿vale? Fijémonos en la última palabra, transaccional, transacción, y es que Verne lo considera la unidad mínima y básica de la comunicación, de cualquier proceso comunicativo. Para él es la unidad de relación social. Vale, él dice que un proceso comunicativo en realidad es un conjunto de conexiones que no dejan de ser unidades de relación social, que son las transacciones, ¿vale? Os voy a hablar de las transacciones que existen y os vais a dar cuenta de que vais a poder identificar situaciones surrealistas que tenemos en la vida comunicándonos con la gente, que luego por debajo, si las analizas, tienen un porqué. Nos vamos a acordar de todas aquellas personas que cuando les preguntas algo ni siquiera te responden, pero es que luego está más cojonudo aún porque hay personas que les preguntas algo y te responden con otra cosa que no tiene nada que ver. Primera transacción complementaria, y esa es la transacción que todo el mundo desea. El proceso comunicativo se realiza con éxito, se completa, es decir, yo recibo un estímulo y doy una respuesta lógica referente a ese estímulo. Vale, por ejemplo, de adulto a adulto, ¿qué hora es? Son las 4, punto. ¿Vale?
proceso comunicativo normal. No todo va a ser perfecto y existen las transacciones cruzadas, donde se recibe un estímulo pero no se le da una respuesta correcta. Vale, misma situación. Hago la misma pregunta, pero se va a producir una transacción cruzada. ¿Qué hora es? Se lo pregunto de adulto y quiero que me responda el adulto de la otra persona. Y coge y me dice, joder, tío, siempre igual. Ahí me está respondiendo el padre de esa persona, no me está respondiendo como adulto. Y eso a mí me ha bloqueado, me ha impactado porque yo no esperaba recibir esa respuesta por esa parte del Estado. Creo que todos conocemos y hemos tenido este tipo de conversaciones con mucha gente, puede que no esta situación, sino otra, pero establece un bloqueo totalmente en el proceso comunicativo y de hecho no suele haber, bueno, depende del tipo de persona con el que haya recibido la respuesta, pero la conversación suele quedarse ahí. Vale, más tipos de transacciones, que esto me mola. Transacción tangencial, ¿vale? Tenemos transacciones tangenciales y las transacciones bloqueantes. La bloqueante no tiene remedio prácticamente. La tangencial aún, ¿vale? Coges y le preguntas a un colega o a tu hijo o a quien sea, ¿quieres agua? Vale, atención a la respuesta, te dice, ya he bebido. Tú preguntas con un verbo que es querer y la persona te responde con otro verbo que es beber. Esa persona no te ha respondido a la pregunta y eso es así. En cualquier proceso comunicativo, no solo a nivel personal, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestras familias, sino también a nivel profesional, es muy importante saber y entender que nos están preguntando para responder realmente a lo que se nos está preguntando. Vale, y la bloqueante ya es ya la gota que colma el vaso, que también pasa mucho. Os voy a poner un ejemplo un poco ridículo, pero bueno, si reflexionáis también, seguro que eso os ocurre en muchas transacciones bloqueantes, ¿vale? Ojo, en la transacción bloqueante sí que me van a responder con el mismo verbo. Vale, el típico tío pesado, ¿vale? Que está dando pataditas todo el rato, sea por lo que sea, en su sitio, ¿vale? Pum, 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 con el pie, todo el rato. Vale. Y no, entonces tú coges, tú dices, joder, tío, ¿por qué estás todo el rato dando pataditas? Y te salta, no estoy dando pataditas, estoy llevando mi ritmo. Es totalmente un acto comunicativo que cualquiera, y es así, se interpreta como un desafío, totalmente, te está retando. Esto sobre todo en situaciones, pues en el trabajo, en ambientes como en el trabajo, hablando con tu jefe, pues puede dar lugar a bastantes conflictos porque estás respondiendo, negando el estímulo que la otra persona ha recibido. Es algo bastante chungo. Ok, hasta ahora hemos visto las transacciones complementarias, cuando todo se hace guay. Hemos visto también las transacciones cruzadas. Dentro de las cruzadas están también las bloqueantes y las tangenciales. Y vamos a por las últimas transacciones, que son las ulteriores. Estas molan porque da lugar a los dobles sentidos, a las ironías, a los mensajes subliminales que se cuelan, a las indirectas. Ok, vale, vamos a imaginarnos el siguiente caso. El típico tío que siempre llega tarde al trabajo. Y entonces su jefe le quiere transmitir un mensaje, ¿vale? Y lo va a hacer de adulto a adulto. Aunque el objetivo es influir en su conducta. Sin embargo, este acto comunicativo va a llevar implícito un estímulo del tipo padre-niño, es decir, de padre a niño. Vale, entonces coge el jefe y le salta la siguiente. Oye, que bueno, ya sabes que es importante registrar a qué hora llegan todos los empleados porque es mi responsabilidad pues que todo el mundo cumpla con sus obligaciones, ¿no? Él no le está diciendo deja de llegar tarde o te echo. Lo que le está diciendo por debajo es y ten cuidado, o sea, ten cuidado porque te estoy diciendo que yo lo que quiero es garantizar todo el orden y que toda la gente llegue puntual y tú sabes que tú no lo estás haciendo. Este acto se realiza desde un padre crítico hacia el niño, hacia el estado del niño, del empleado. El ser humano destaca por casi nunca hablar de adulto a adulto, es decir, solemos utilizar transacciones ulteriores donde queremos que, aunque supuestamente nos estemos refiriendo de adulto a adulto, lo que hay es mucho mensaje implícito, muchas veces de padre hacia niño. Esto se utiliza muchísimo también en estrategias comerciales, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona va a comprar un producto y el comercial le dice que bueno, realmente es un producto tal y que además da un gran prestigio tenerlo y le suelta pero no sé si es usted lo que busca, ¿vale? Ahí está cuestionando el prestigio de esa persona. Entonces esa persona
ya le está imponiendo que va a tener que comprar el producto porque si no, ¿qué va a pensar la gente? Que no soy prestigioso, ¿vale? Un montón de estrategias comerciales relacionadas sobre todo con transacciones ulteriores y todos estos procesos comunicativos están súper, súper mega estudiados. Genial, entonces tenemos muy claro ya cómo se estructura nuestra personalidad, cómo y qué relaciones pueden existir entre los estados y qué son las transacciones y cómo poder pues, realizar y participar en un proceso comunicativo complementario y positivo. Vale, pues ahora vamos a ver qué son las caricias. Según Bernie, es un instrumento que nos posibilita la supervivencia no solo física, sino también mental. Y también refleja la necesidad que tiene el ser humano de ser reconocido, ¿no? Maslow, en su teoría motivacional, nos decía que el ser humano necesita ser reconocido y cuando consiga un reconocimiento buscará otro mayor aún. Es decir, nunca se va a ver saciado de reconocimiento. Es una realidad que nos gusta sentirnos reconocidos y es así. Las caricias del análisis transaccional, digamos que se refiere a estímulos que se hace de un ser vivo a otro de manera, con intenciones, intencionadamente. Todo esto está corroborado por la psicología evolutiva y fue René Spitz quien hizo el siguiente estudio. Se hizo un estudio con aquellos niños que eran separados de sus madres al nacer o a muy pronta edad, por el motivo que fuese. Estos niños, pese a tener sus necesidades básicas cubiertas, hablamos de, por ejemplo, nutrición y aseo, habían sido carentes de atención afectiva. Y esto se demostró que estaba afectando con un retraso no solo físico, sino también psicológico. ¿Vale? ¿Qué pasaba con estos niños al final? Muchos morían. Es decir, fíjate, morir por no ser tocado y querido. Parece una aberración, pero tristemente es una realidad. Y otros muchos, pues, estaban sumidos en una tristeza que les llevaba, pues, a padecer depresión o cualquier otro tipo de enfermedad a lo largo de toda su vida. Gracias a Dios y por suerte también esta situación cambia cuando a esos niños se les empieza a dar un trato afectivo, manteniendo el resto de la situación igual, es decir, mismos horarios, misma comida, mismo aseo, pero se les iba mostrando afecto, esos niños cambiaban. Hablamos de contacto, caricias, abrazos, contacto físico y muy personal, ¿no? Al final, mimos, todos... El ser humano necesita ser tocado y esta teoría y estos estudios lo demuestran. ¿Vale? Uno de los mayores castigos que puede recibir una persona que está trabajando en algún sitio, ¿vale? Como empleado, es no recibir ningún tipo de tarea, ¿vale? Eso la persona puede interpretar que no se está reconociendo su trabajo y por lo tanto no le están mandando más. No asociamos siempre caricia a algo positivo, ¿vale? Puede haber caricias negativas y caricias positivas, ¿vale? Por ejemplo, a un niño se le cae un jarrón, ese niño va a querer esa caricia que va a recibir, ¿eh? Porque realmente la desea. Sentimos que necesitamos una respuesta a lo que hacemos, que provoque un impacto. Ese niño sabe que la caricia que va a recibir no va a ser positiva. Va a ser un grito, le van a reñir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego estaríamos hablando de caricias violentas también, ¿vale? Con caricias violentas nos estamos refiriendo a forzar esas caricias, es decir, por ejemplo, a mí no me han subido el sueldo, pero a mi compañero sí, pues le voy a hacer la mayoría de putadas, ¿vale? Con el objetivo de a ver si yo luego logro mi reconocimiento, el cual no me han dado. Y hay mucha gente que se pasa toda la vida así, porque es gente que tiene una necesidad de sentirse reconocido brutal. Si tenéis más interés en los tipos de caricias, pues os recomiendo que os leáis un poquito el manual o que investiguéis por ahí, porque ya os digo, hay un montón de maneras de clasificarlas en base a pues, mil parámetros. Desde cómo se dan, con qué intención se dan, cómo se reciben, muy importante, porque hay muchas caricias que no se reciben como el emisor lo esperaba. Ojo con las caricias, porque no hay cosa que a menos nos guste que dar pena, y hay muchas que las recibimos con condescendencia. El por qué se dan. Una cosa que me hizo bastante gracia y me pareció muy curiosa, sobre todo hablando, en relación a las caricias. Y hay un apartado del libro en el que explica cuántas caricias deben darse. De hecho, ahí está una fórmula con un cálculo. Es decir, siempre tenemos que tener la batería de caricias llena. Eso está claro. Tiene que haber un equilibrio entre las caricias positivas y negativas que damos.
Nuestra batería de caricias tiene que estar llenas de las caricias de la familia, las caricias de la pareja, las caricias de nuestras relaciones sociales, más las caricias profesionales del trabajo. Os dejo también por aquí para que podáis ir viendo las leyes de la abundancia de las caricias. Llevándolas a cabo produciremos bienestar en los demás, pero sobre todo también en nosotros mismos. Otra cosa también, la estructuración del tiempo en el análisis transaccional, ¿vale? Existen 6 maneras en las que podemos estructurar nuestro tiempo. Primero, aislamiento. Es un momento en el que existe una ausencia total de caricias y de transacciones, es decir, es un momento en el que nosotros nos autoacariciamos, es decir, dedicamos un tiempo para nosotros mismos. Un pequeño momento de aislamiento cada día es necesario, ¿vale? No, este tiempo no debe ser exagerado, pero sí que necesitamos nuestros ratitos para poder estar con nosotros mismos. Este aislamiento podrá ser positivo o negativo. Si es positivo, nos estará ayudando a pensar, a reflexionar, a darnos un tiempo, a relajarnos, a experimentar las sensaciones del ambiente que nos rodea, a reflexionar sobre las decisiones de nuestra vida, por ejemplo. El aislamiento negativo, ¿qué sería? Pues estar ahogándose en la propia soledad, en el conflicto, en los problemas, en el resentimiento. Segunda manera de estructurar el tiempo, los ritos. Son todos aquellos momentos del día donde estamos realizando transacciones complementarias que suelen ser muy superficiales y automáticas. El entrar a un sitio y saludar, dar las gracias, un que aproveche, ¿no? Todo eso forma parte de la cultura mucho y de los ritos asociados a nuestra cultura. Un cómo estás, el cómo estás lo decimos sin una gran profundidad, ¿no? Es al final un hey, ¿qué tal? No sé qué. No existe una profundidad, son caricias positivas, necesarias, pero del día a día. El ritual más simple es un saludo, ya lo he comentado, pero rituales más complejos puede ser, por ejemplo, una misa católica. Rituales de ingreso, de premio, de despedida, de felicitación. Hay un montón de rituales que forman parte ya de nuestras vidas. Vale, al igual que no es bueno vivir, ¿no?, en un constante aislamiento, tampoco es bueno vivir en constancia con los rituales porque bueno, es bueno también aprender a salir de nuestras creencias. Tercera manera de estructurar el tiempo, los pasatiempos. Transacciones en las que existe una gran cantidad de caricias con un mínimo de compromiso personal. Un ritual se puede transformar en un pasatiempo, es decir, previo al pasatiempo sería el ritual, ¿vale? ¿El pasatiempo qué es? Muchas veces hablar por hablar, como dice la propia palabra, matar el tiempo, no tiene más. Eso sí, es un ejercicio mucho más profundo que el del ritual, más intenso. Nos ayuda a recibir caricias, a darlas y a ir construyendo todas nuestras relaciones sociales. Y por tanto elegir con quién te relacionas, de quién te enamoras y con quién voy y qué hago con esas personas. Cuarta manera, las actividades. Acciones que presentan un contacto real con la realidad, valga la redundancia, ¿vale? Son transacciones que sobre todo se hacen desde el estado adulto del yo. Ojo, os he dicho relacionado con la realidad objetiva, ¿vale? Son acciones, son hechos, son trabajos, es producción, ¿vale? Preparar un vídeo, escribir un libro. Las actividades a lo largo de nuestro día deberían abarcar un 40% porque realmente es lo que hacemos a lo largo del día. Y seguimos con otra manera de estructurar el tiempo, que son los juegos. Aquí sí que voy a simplificar muchísimo porque los juegos es una parte muy importante del análisis transaccional. De hecho, del libro es un capítulo tal cual. Son los juegos psicológicos, ¿vale? Realmente son acciones generalmente inconscientes cuyo objetivo es la manipulación de los demás o también como ejercicio de dominio sobre los demás. Un ejemplo de juego psicológico, ¿vale? Sería, madre mía, es que siempre que voy al fisio me tiene que pasar esto, es que siempre que cojo el coche me tiene que pasar algo, o añadiendo a personas terceras, ¿vale? En estas acusaciones. Estas son estrategias psicológicas de carácter repetitivo que van a tener una finalidad, porque la gente te va a escuchar. Entonces, en la mayoría de los casos, la gente se va a ver manipulada por lo que estás diciendo, en la mayoría de los casos. Hay muchísimos tipos de juegos psicológicos, esto es súper interesante, hay roles, ¿vale? Está la víctima, el perseguidor, ¿vale? Esto podríamos estar hablando horas y horas de los juegos, ¿vale? Si tenéis interés, pues os animo a que os leáis este libro o muchos otros que hablan de lo que son los juegos psicológicos.
Última manera, la intimidad. Obviamente son transacciones y caricias totalmente incondicionales. Debido a la espontaneidad de lo que supone la intimidad, realmente este acto comunicativo se realiza entre los estados del niño. Hablamos del niño natural, que es el de la impulsividad y el instinto. Es el modo más deseado de estructurar el tiempo y paradójicamente también el más temido, ya que implica un desnudo emocional bastante importante y no todo el mundo va a poder llegar a ese acto tan íntimo, ¿no? A esta manera de estructurar el tiempo, pues porque son muchas las personas que no tienen desarrollada esa parte de niño natural o les cuesta mucho llegar hasta él. Si hablamos, por ejemplo, de la actividad sexual plena, del sexo, puede ser un acto en sí propio tal cual de la intimidad. Sin embargo, hay gente que lo va a poder ver como un ritual, otros como un pasatiempo, incluso otros, por desgracia, desde mi punto de vista, como una actividad o como un juego, ya que el sexo da lugar a muchos juegos psicológicos. Ok, genial, pues ahora quiero que reflexionéis un poco a qué dedicáis vuestro tiempo. Aquí tenéis un tipograma de lo que sería una persona estable en base a cómo estructura su tiempo. Vale, para concluir, todo lo que os he estado explicando, ¿vale? Las caricias, las transacciones, los estados del yo, al final acaban o se resumen en lo que en el análisis transaccional se conoce con el nombre de guión de vida. Desde el momento en el que nacemos, empezamos a formar parte de la compañía del teatro de la vida. Cuando se sube el telón empieza la vida, cuando se baja el telón llega la muerte. En ese teatro vamos a desempeñar un papel. El rol siempre va a ser el mismo y ese se va a definir sobre todo en la edad más temprana, ¿no? Ese rol que vamos a llevar ya a lo largo de nuestra vida en base a la interacción que hemos tenido con nuestros padres. Todas las transacciones que hayamos tenido con nuestros padres y la manera que hayan tenido ellos de comunicarse hacia nosotros cuando éramos muy pequeños, eso es lo que va a generar nuestro rol. Por eso va a haber gente que desde el principio siempre ha sido líder, que desde el principio siempre ha sido sumiso y lo va a seguir siendo. Verne hace mucho hincapié en que este papel no cambia y joder, yo es que pienso que es así. O sea, pienso que el rol en base a lo que se ha vivido en los primeros años de vida, es decir, es que si te han tratado como un gilipollas, es difícil que no sientas que tu única misión en la vida, por ejemplo, es obedecer. El guión es todo, ¿vale? El guión es qué estado del yo prefiero, cuál tengo más desarrollado, qué caricias utilizo, qué transacciones utilizo para comunicarme. ¿Vale? Estamos hablando de guión siempre referido a la persona, pero también puede haber guiones conjuntos, ¿vale? Por ejemplo, el guión que tenga una empresa, el guión que tenga una compañía, el guión que pueda tener cierta asociación, cierto organismo. Trasladándolo al ejemplo de la empresa, sucede lo mismo y por experiencia personal lo conozco y es que si una empresa desde los principios de los principios ha sido paternalista, es muy difícil que aunque se produzcan cambios en los jefes y en los altos mandos, este pensamiento y esta filosofía cambie. Bueno, pues espero en primer lugar que os haya parecido interesante, que os haya incitado a la reflexión y que os hayáis hecho un poco de introspección y pensar en cómo sois vosotros mismos. Por ejemplo, si hablamos simplemente de lo que es la estructuración de la personalidad, yo considero que es una persona que es bastante madre nutricia, quizá por las circunstancias de mi infancia, pues siempre he tenido la sensación o la necesidad de tener que cuidar a los demás. Entonces también leyendo este libro me di cuenta de que necesito un equilibrio en mi vida, porque no lo he comentado a lo largo del vídeo, pero Verne apuesta por un equilibrio, o sea, el estado ideal, ¿no?, de una persona mentalmente estable sería que los tres estados estuviesen compensados. Creo que en este mundo existe también mucha gente donde tiene el adulto muy muy desarrollado y faltan también mucho niño. Esa es mi reflexión principal y que os quiero dejar, que Verne aboga pues por el equilibrio, ¿no? Al igual que un equilibrio de caricias, todos necesitamos, sin excepción de nadie, sentirnos cuidados y queridos. Espero que os haya molado el vídeo. Cualquier duda, cualquier corrección, cualquier comentario, aquí estoy. Me encantaría que todo esto recibiese feedback y hasta la próxima porque espero que haya próxima.